Cada uno de estos seres vivos son diferentes entre sí. ¿Pero por qué son diferentes? Para empezar, cada uno de ellos vive en un ambiente distinto. En ese caso, dos especies de seres vivos que viven en el mismo ambiente deberían de ser parecidos, ¿no? Por ejemplo, la Antártida, continente donde existe la menor cantidad de seres vivos. Por consiguiente, los habitantes de ese lugar deberían de ser similares. Tomemos el caso de los pingüinos y las focas. A pesar de que ambos animales están equipados para soportar grandes temperaturas y transportarse por agua y tierra, es difícil decir que son parecidos. Aunque vivan en el mismo ambiente, no todos los seres vivos se adaptan de la misma manera. Cada especie ha desarrollado características propias que le permiten sobrevivir mejor en su entorno. Esto ocurre gracias a un proceso llamado selección natural. La selección natural consiste en que, dentro de una especie, los individuos que tienen rasgos que les ayudan a sobrevivir y producirse son los que más dejan descendencia. Con el tiempo, esos rasgos favorables se vuelven más comunes y la especie se adapta cada vez mejor a su ambiente. Por ejemplo, en la Antártida, los pingüinos tienen plumas que los protegen del frío y los ayudan a nadar más rápido, mientras que las focas tienen una gruesa capa de grasa que conserva el calor y les permite bucear por mucho más tiempo. Ambas especies viven en el mismo lugar, pero sus adaptaciones son distintas porque su forma de vida también lo es. Y toda esta idea de selección natural, ¿de dónde surge? La idea nació gracias a Charles Darwin, que con tan solo 22 años viajó durante 5 años por el mundo, inspirado por la idea de que las especies cambian con el tiempo y que no todas las crías sobreviven. Los lugares que visitó fueron Islas del Cabo Verde en África. Fue su primera parada y observó formaciones volcánicas y cómo las islas podían originarse del mar. Posteriormente visitó la costa de Sudamérica, Brasil. Exploró selvas tropicales cerca de Bahía y Río de Janeiro, lugares que le impresionó la enorme diversidad de especies. Posteriormente continuó su viaje en Argentina y Uruguay y estudió fósiles de grandes mamíferos extintos y cómo se parecían a animales actuales. En Chile observó un gran terremoto y cómo cambió la forma del terreno, lo que le dio a entender los procesos geológicos. Y en las Islas Galápagos en el Ecuador, el punto más importante del viaje. Notó que en cada isla había especies parecidas pero con pequeñas diferencias, como los pinzones con distintos tipos de picos o las tortugas gigantes con distintos caparazones. Tomando el caso de los pinzones, al observar que el pico de la especie de pinzón de cada isla era diferente, mientras el resto de características similares, Darwin concluyó que todas las especies debían tener un ancestro en común, la primera especie de pinzones que había poblado las islas. Darwin supuso que la especie original de pinzón enfrentó diferentes condiciones ambientales en cada isla, ya que los alimentos disponibles en cada una eran diferentes. Posteriormente continuó en Nueva Zelanda. Estudió cómo vivían las personas y las diferencias entre ecosistemas tropicales y templados. En Australia observó animales únicos, como el ornitorrinco y el canguro, que lo hicieron pensar en cómo las especies se adaptan de distintas maneras en distintos lugares. En las Islas Cocos estudió la formación de los arrecifes de coral, demostrando que se formaban por crecimiento gradual sobre volcanes hundidos. En Cabo de Buena Esperanza, Sudáfrica, comparó la geología del lugar con la de América del Sur. Esta fue su última parada. Al final regresó a Inglaterra el 2 de octubre de 1836, después de casi 5 años, y presentó la idea de selección natural formalmente el 24 de noviembre de 1859, en su obra El origen de las especies, donde expone sus ideas sobre cómo las especies evolucionan a través de la descendencia y la selección natural. Pero estas ideas presentadas por Darwin, ¿siguen vigentes hasta nuestros días? La respuesta es sí, pero no es la idea completa. Hoy en día la ciencia ha avanzado a pasos agigantados y tenemos conocimientos que Darwin no tenía en su momento, como es la genética y biología molecular. Hoy sabemos gracias a Gregor Mendel y la genética moderna que los rasgos se transmiten a través del ADN y los genes. Él, a pesar de ser contemporáneo a Darwin, no recibió el mismo reconocimiento que él, ya que sus descubrimientos no fueron entendidos por las personas de su generación. Mendel realizó experimentos con plantas de guisantes en su jardín. Durante muchos años cruzó plantas con distintas características. Por ejemplo, plantas altas con bajas o semillas verdes con amarillas. ¿Qué descubrió? Primero, las características se heredan a través de factores, que hoy llamamos genes. Cada ser vivo recibe dos versiones de cada gen, una del padre y otra de la madre. Algunos rasgos son dominantes, los cuales se manifiestan fácilmente, y otros son recesivos, que solo se muestran si no hay un dominante. Por ejemplo, si una planta tiene un gen de flor morada, dominante, y una de flor blanca, recesivo, entonces la flor será morada. Pero si tiene dos genes blancos, entonces la flor será blanca. Darwin descubrió por qué cambian las especies por selección natural y Mendel explicó cómo se transmiten esos cambios por los genes. Esto permitió entender cómo aparecen las variaciones entre los individuos. Para repasar un poco el concepto, ADN es como el manual de instrucciones de todos los seres vivos.
Contiene la información que determina cómo somos, desde el color de los ojos hasta cómo funcionan nuestras células. Está formada por una larga cadena de moléculas llamados nucleótidos, que se ordenan como si fueran letras A, T, C y G. Luego están los genes, que son fragmentos del ADN. Estos contienen las instrucciones para fabricar una proteína contra una característica. Por ejemplo, hay un gen que determina el color de cabello, y otro que controla la forma del pico de un ave. También a diferencia de Darwin, que precisó que la evolución se consideraba lenta, en la actualidad hemos observado casos de evolución en pocas generaciones. Por ejemplo, bacterias que se vuelven resistentes a antibióticos e insectos que desarrollan resistencias a pesticidas.